Vamos a hablar un poco de las consideraciones de vía, espesor de balasto y el tema del durmiente. Bien, antes que nada existen diferentes perfiles de para líneas de ferrocarril, principalmente para hongos o rieles o carriles, como se suele llamar también. En este caso tenemos un perfil de tipo arema de los RE. En este caso es un típico 115 RE. Usualmente mide 168 milímetros. Este tipo de rieles, a la hora de meterlos en el software para temas de replanteo, deberá de considerarse una placa de asiento, puesto que sería tremendamente difícil estarle cargando tantos parámetros. Pues bueno, lo vamos a asumir como una sola suma. En este caso le vamos a agregar una placa de asientos de 7 milímetros y consideraremos que ya colocado se comprime 1 milímetro, quedando 6 milímetros como tal, de tal manera que la suma de ambos será un total de 174 milímetros. Este tipo de durmientes no se colocan horizontales. Es muy típico ver horizontalmente en los esquemas, pero bueno, usualmente se colocan con una pequeña inclinación. Esa inclinación suele oscilar valores que se miden en un talud que ronda de 1 a 20 hacia 1 a 40. Eso depende de varios criterios, el tipo de rueda del material rodante, el tipo de la placa de asiento o el tipo del durmiente donde estará, de tal manera que se suman todos esos efectos para hacerlo totalmente compatible con la rueda del material rodante o del tren, básicamente. El objetivo es el de generar una fuerza de centrado o autocentrado. En durmientes de concreto, esta inclinación ya se suele fabricar dentro del durmiente, de tal manera que se coloca y no hay mayor problema. En el caso de los durmientes de madera, sí que se le tiene que fabricar de manera artificial al momento de la construcción. El objetivo es este. La rueda de los trenes no es plana, tiene una pequeña inclinación y por lo tanto el perfil tampoco es totalmente plano en la parte superior ni se coloca plano. Se busca la manera de generar una suma de inclinaciones entre la placa de asiento, la forma de el hongo y hacerlo totalmente compatible, garantizando un punto de máxima adherencia con las ruedas del tren. Esto, el objetivo, pues es generar que la suma de resultantes empuje ambas ruedas hacia el centro, como obviamente estarán suspendidas por el eje del buggy. Esto lo que mantiene es una fuerza que empuja siempre al centro, es decir, la fuerza de autocentrado. Las fuerzas normales siempre apuntarán hacia el centro. Entonces, esto le da la estabilidad característica a los trenes. Luego, para el tema de diferentes consideraciones, pues bueno, primero, la separación entre las caras internas o caras activas de los rieles es lo que se suele denominar como ancho de vía o ancho de trocha, también ancho de escantillón. Esto es una medida fija, porque las ruedas de los trenes están fijas, entonces en recta se miden horizontalmente. Cuando el tren bueno, está en curva, pues se le asigna una serie de peraltes que es un pivoteo radial, por lo tanto, ese ancho no se mide en horizontal, se mide diagonal, porque si se midiera en horizontal, pues implicaría una dimensión diagonal mayor. Esto implicaría que el ancho de vía creció. Es incorrecto de esa manera. Se mide diagonalmente en curvas cuando están peraltadas. La altura del durmiente se mide dentro de la cara activa. Dentro de esta cara activa, usualmente llegamos al fondo del patín y en la parte superior del punto característico donde se colocan los durmientes, pues bueno, en ese punto conceptual se ha de medir la altura de este durmiente. Otro es el espesor mínimo del balasto. Este se mide igual, de este fondo se traslada. Hay diferentes criterios. Por ejemplo, cuando es horizontal, cuando es la recta, pues no hay peralte, no hay mayor problema y todos coincidimos en que pues se mide vertical. Cuando hay un peralte, pues a veces se suele, dependiendo de algún criterio, alguna normativa, o medir en vertical o medir en perpendicular, puesto que este mismo espesor es fijo. Entonces, y luego se mide de este punto y ahora también podría haber otro tipo de criterios, que la fuerza
que se traslada al colchón del balasto, pues bueno, empujará en curva en diagonal. Pero también ahí hay criterios. Se puede decir que se podría medir en vertical por temas de practicidad o en perpendicular, ¿no? Normal a la superficie del fondo del durmiente, hasta que proyecta y encuentra la coronación del subbalasto. Pero se mide en este punto, siempre es en el punto del hilo bajo o en el punto crítico como tal. Hay algunas veces que se considera erróneamente, se suele considerar erróneamente en este punto. Pues bueno, eso está mal, porque esto generará un desfase en la vertical. Esto no es correcto, o se mide en un riel o en otro, dependiendo de la pendiente del balasto, del subbalasto, perdón. Dependiendo hacia dónde empuja, se busca siempre la parte más crítica entre este riel y este otro, porque son los que se materializan físicamente. Entonces también son los puntos que reciben la carga, no es el centro, es este punto conceptual. Ahora, asumiendo que se hubiera medido en el centro, bueno, pues tenemos un ancho de trocha o de vía o de escantillón, por ejemplo aquí un ancho internacional. ¿Cuál pudiera ser el error de replanteo? El error de replanteo pues podría ser medio ancho de trocha para cada lado por más la suma que tenga aquí la cama del subbalasto. Entonces, por ejemplo, aquí si asumimos que tiene ancho de trocha internacional, tendremos un valor y asumimos una pendiente de 3%, pues habrá un equivalente de 2.15 centímetros de error de cota, que quiere decir que nuestro modelo generará desfasado hacia arriba 2.15 centímetros más todos los errores que pudieran asumirse por no considerar la placa de asiento, por medir erróneamente el punto del durmiente y bueno, todo ese tipo de pequeñas cosas no son críticas, pero si luego los sumamos pueden llegar a dar desde 2.5 hasta 3 centímetros en la coronación de las capas, que no es crítico. Pero si tú tienes una tolerancia de liberación de 5 centímetros de una capa y por alguna situación la suma de tus errores son 2. Bueno, supongamos 3 centímetros y tienes un error de tolerancia de construcción de 3 centímetros de alguna de esas liberaciones, pues 3 más 3 serán 6. Por lo tanto, estás fuera de tolerancia. Y en ese momento hay suficientes puntos en contra para que quien te va a liberar tus capas las dé por erróneas. Entonces es importantísimo considerar estos puntos en el modelo como tal. Antes de hablar del BIM, antes de hablar de cualquier tema, es importante tenerlo en cuenta.